La administración de medicamentos en los adultos mayores presenta problemas particulares que el médico debe de conocer para en lo posible evitarlos. Unos son causados por los efectos colaterales de los fármacos, pero otros por los cambios fisiológicos que ocurren en el viejo. Por una parte, es común que los adultos mayores tengan una mayor prevalencia de diversos padecimientos crónicos, por ejemplo cardiovasculares, como hipertensión arterial, enfermedad coronaria y otros padecimientos como la diabetes, osteoartrosis, enfermedades digestivas y cáncer en ocasiones. Por lo tanto, requieren no solo de un medicamento, sino de varios administrados simultáneamente. La polifarmacia es muy común en el adulto mayor. Por lo tanto, el riesgo de tener una reacción adversa a un fármaco es mayor. Por reacción adversa queremos decir una respuesta anormal, indeseable, que ocurre al administrar una dosis que podría considerarse terapéutica. Si la respuesta a esta dosis convencional es excesiva, si el efecto colateral no deseado genera un cuadro agudo de intolerancia, hablamos de idiosincrasia. Esto es realmente lo que es drug-drug interactions o interacción fármaco-fármaco. Esta puede ocurrir cuando dos o más medicamentos son utilizados juntos, sin que ninguno de ellos, administrados por separado, provoque consecuencias adversas. Pero al darlos juntos, el efecto de una o más medicinas aumenta o disminuye más allá de los límites de la ventana terapéutica que estamos necesitando. El medicamento potencia su efecto hasta ser tóxico o bien disminuye su concentración en suero y no alcanza el resultado terapéutico que buscamos. Muchas de estas reacciones se podrían prevenir o aminorar si el médico entiende cómo es que el paciente en edad avanzada tiene cambios fisiológicos circulatorios que ocurren en el hígado, en el riñón, y que obligan a modificar y en muchas ocasiones a disminuir la dosis del medicamento, y más aún si este señor, este paciente, esta persona tiene además una hepatopatía o bien una enfermedad del riñón o cardiovascular u otras que obligan a modificar la dosis del medicamento. Algunos de los efectos adversos más frecuentes causados por medicamentos, cuando, como hemos señalado, la polifarmacia es muy común, son el sangrado por anticoagulantes orales, hipoglucemia en el tratamiento de enfermos diabéticos, gastritis, sangrado gastrointestinal por el uso de antiinflamatorios no esteroides, entre otros. Absorción. Después de la ingestión oral de un medicamento, se absorbe por el tubo digestivo, obviamente. Se sabe que el adulto mayor puede tener cambios fisiológicos que disminuyen su absorción debido a una menor motilidad gastrointestinal, así como una disminución del flujo sanguíneo y disminución también de la acidez gástrica con un aumento del pH. En la práctica, sin embargo, y a pesar de que estos cambios han sido descritos, la absorción intestinal de los medicamentos se altera poco, ya que la disminución en la motilidad permite un mayor tiempo para su absorción. El médico debe de estar enterado de estos cambios fisiológicos, sobre todo si prescribimos, por ejemplo, antibióticos por vía oral y requerimos concentraciones elevadas en sangre en un tiempo corto. Esto no va a ocurrir en el anciano. Existe, por otro lado, poca información de cómo es la absorción de otros medicamentos, los de liberación prolongada, los parches de uso transdérmico o bien los inhalantes, en comparación entre adultos mayores y personas de menor edad. Distribución. El volumen de distribución no es una medición fisiológica, pero sí importante al estudiar la farmacocinética. Se define como la cantidad de un medicamento en el cuerpo dividida por la concentración de este medicamento en la sangre o en el plasma por kilogramo de peso. Es importante el volumen de distribución cuando se administran medicamentos que requieren de una impregnación primero, como es la digoxina, la procainamida, la amiodarona y otros. Algunos medicamentos usados frecuentemente, como es el propanolol, atenolol, tiazidas, antibióticos y algunos opiáceos, son solubles en agua y todos ellos
tienen una distribución alterada en los pacientes de edad avanzada, quienes progresivamente tienen menor masa muscular y menor agua corporal. Esta situación se agrava en aquellos que tienen además problemas cardiovasculares que comprometen el flujo sanguíneo en el hígado y en otros órganos. El adulto mayor tiene también un aumento de tejido adiposo, lo que incrementa el volumen de distribución de medicamentos lipofílicas, en donde la grasa actúa como depósito. Eliminación de medicamentos. La duración y la magnitud tanto del efecto terapéutico como de los efectos adversos de un medicamento están relacionados con los niveles de dicho medicamento en la sangre. Es por ello que el proceso de eliminación de una droga de la sangre requiere ser considerado. El conocimiento de que una cantidad específica de un medicamento que ha sufrido biotransformación o ha sido removida por filtración glomerular no es suficiente para entender la importancia de esta actividad de la eliminación, la cual se expresa mejor por dos conceptos farmacológicos, depuración y vida media, que adquieren una gran importancia para entender los efectos adversos de medicamentos. La depuración mide la fracción de la droga que es eliminada por unidad de tiempo. La depuración se puede entender también como la cantidad de flujo sanguíneo que de manera completa extrae el medicamento por unidad de tiempo. Representa pues la eficiencia con la que la droga es extraída de la sangre. No indica qué cantidad ha sido removida, sino el volumen de plasma que se requeriría para su eliminación completa. La vida media. Una vez que un medicamento ha sido distribuido en el organismo, decimos que su vida media es el tiempo que se requiere para que la concentración en plasma disminuya a la mitad. En resumen, estos conceptos nos dicen que, por ejemplo, la vida media determina el intervalo de las dosis, el volumen de distribución, la cantidad total que vamos a requerir para su impregnación, y la depuración nos dice la cantidad del medicamento que debemos administrar por unidad de tiempo. En términos generales, podemos decir que la disminución del peso del hígado, la menor actividad enzimática del flujo sanguíneo hepático, da como resultado una menor capacidad metabólica del hígado en el anciano. En caso de que existe insuficiencia hepática, es lógico suponer que la biotransformación de los medicamentos se altera todavía más. Así, se conoce una disminución en la biotransformación hepática de tolbutamida, del diazepam y de la morfina en pacientes con insuficiencia hepática, lo que se ha asociado con una respuesta farmacológica exagerada. Disminución en los mecanismos de homeostasis. El punto clave en el proceso de envejecimiento que en términos fisiológicos debemos conocer es que hay una disminución en la capacidad de adaptación. En las personas de edad avanzada que tienen disminución del volumen plasmático, disminución de la regulación vasomotora, intolerancia a la glucosa, mayor morbilidad debido a infecciones y otras limitaciones, los hacen entonces más susceptibles a los efectos adversos de los medicamentos. El tratamiento farmacológico del anciano puede ser en extremo complejo porque, como mencioné, puede tener varios padecimientos y recibe una combinación de medicamentos tal que produce con mayor frecuencia reacciones adversas. Por si fuera poco, hay medicamentos que exacerban condiciones como el glaucoma o la retención urinaria, anticolinérgicos, por ejemplo. Si a esto agregamos la confusión mental que pueden tener algunos pacientes de edad avanzada, se puede explicar las muertes accidentales por medicamentos prescritos por médicos como sedantes. Esto obliga a la terapia individualizada, las respuestas inesperadas de hipersensibilidad, de tolerancia y de toxicidad que deben anticiparse. ¿Y cómo podemos evitar las reacciones adversas a los medicamentos de los ancianos? Hemos mencionado que con frecuencia estos pacientes reciben diferentes medicamentos para distintas enfermedades coexistentes que los hacen más susceptibles de reacciones adversas.
Estas reacciones pueden ocurrir con dosis terapéuticas no elevadas y también por interacciones fármaco-fármaco. Es importante que el médico sepa qué está tratando, para lo cual la precisión del diagnóstico es fundamental y al considerar el tratamiento debe de considerar el riesgo versus el beneficio. En los pacientes hospitalizados deben de revisarse con frecuencia el tipo de medicamentos y la dosis que reciba el enfermo de cada uno de ellos, así como también estar atento a la prescripción de otras medicinas que diversos consultantes hayan recomendado, dando lugar a una mayor posibilidad de sobredosis o de interacciones fármaco-fármaco. Es muy importante preguntar específicamente al paciente o a la familia si están recibiendo además medicamentos comprados sin receta, over the counter, productos de herbolaria, remedios caseros y otro tipo de medicina alternativa que pueden modificar la acción de las medicinas de patente. El médico que trata a los enfermos de edad avanzada debe tener una visión geriátrica, como lo señaló aquí también el doctor Alberto Lifshitz en mayo de este año. Idealmente, el número de medicamentos debe disminuirse al mínimo. La acción farmacológica y el metabolismo por el cual se depuran el o los medicamentos deben de revisarse para estar alerta a los efectos tóxicos potenciales de estos medicamentos. Es un error frecuente en la clínica atribuir síntomas y signos como la debilidad, la confusión, anorexia, ansiedad y pérdida de memoria únicamente a una mayor edad, sin sospechar que todos estos síntomas pueden ser únicamente el efecto de reacciones tóxicas a medicamentos. Finalmente, deseo señalar que en la revista de investigación clínica, el órgano oficial de los Institutos Nacionales de Salud, en diciembre del año pasado, un grupo de médicos mexicanos publicaron los resultados de un estudio que demostró una relación entre la interacción potencial fármaco-fármaco y la mortalidad en pacientes ancianos hospitalizados en instituciones públicas de salud de nuestro país.